El reloj digital de mi mesa de noche apenas marcaba las 6 de la mañana cuando un ruido metálico quebró la calma. El sonido fue tan abrupto que mi corazón se disparó como si hubiera estallado un cohete en mi recámara. En cuestión de segundos, el silencio típico de un amanecer en Ciudad de México, con sus primeros pájaros cantando a lo lejos y el murmullo tenue de los camiones del panadero en la colonia, se convirtió en una amenaza tangible. La puerta principal de mi departamento se abrió sin tocar, sin timbre, sin aviso alguno. Los pasos arrastrados sobre mis pisos de madera, esos que había instalado con mis propios ahorros, retumbaron como si fueran martillazos directos contra mi pecho. No era un sueño. Alguien estaba dentro de mi casa. Tragué saliva, el sudor frío escurriendo por mi frente mientras me deslizaba fuera de la cama, aún en pijama, con el celular temblando en mis manos. Durante un instante pensé en marcar al 911, pero el instinto me frenó. Quizá era un vecino confundido, quizá, no, los pasos eran demasiado seguros, demasiado dueños del espacio. Empujé la puerta de mi recámara apenas una rendija, conteniendo la respiración. Y ahí, de pie, iluminada por la débil luz que entraba por la ventana de la sala, la vi. Nayeli, mi hermana menor. Cabello perfectamente peinado, sonrisa triunfante y dos maletas enormes de diseñador que chillaban lujo y capricho. ¿Qué demonios haces aquí? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, quebrando la tensión como un relámpago. Ella se giró hacia mí con la frescura de quien llega a un hotel de Cancún. Ay, Araceli, perdón si te desperté. Perdón si me despertó. Había irrumpido en mi casa como si fuera suya. Avancé descalza, sintiendo cada golpe de mis pasos contra el piso como un tambor de guerra. Son las 6 de la mañana, Nayeli. No tocaste, no llamaste, y, ¿qué es esto con las maletas? Ella se encogió de hombros, ese gesto displicente que tantas veces me había sacado de quicio en las comidas familiares. Y sin esperar respuesta, comenzó a arrastrar sus maletas más adentro, como quien acomoda su vida en terreno conquistado. El olor de su perfume caro llenó el pasillo y me revolvió el estómago. Ese apartamento no era un simple techo sobre mi cabeza, era el santuario que había levantado con mis propias manos durante 5 años. Cada mueble, cada pared pintada, cada detalle llevaba mis huellas, mis desvelos, mis ahorros. Era la herencia emocional de la tía Milagros convertida en hogar. Pero en ese instante, viendo a Nayeli caminar por mi sala con la seguridad de quien se siente respaldada, supe que algo más profundo se estaba quebrando. No era solo mi intimidad lo que estaba siendo invadido, era mi historia, mi esfuerzo, mi lugar en la familia. La rabia subió como fuego por mi garganta, pero lo que más dolía no era la insolencia de mi hermana, sino la certeza repentina que se insinuaba en el aire denso del amanecer. Esto no era un error, era un plan. Y yo no era parte de él. Para cualquiera, aquel apartamento en la colonia Narvarte no era más que un espacio de 2 recámaras con cocina sencilla y baños viejos. Pero para mí, era mucho más que paredes y techos. Era la prueba viva de lo que se puede construir cuando no se tiene casi nada, excepto disciplina, paciencia y un profundo amor por un lugar que podía convertirse en hogar. Recuerdo la primera vez que crucé esa puerta, 5 años atrás. Las paredes estaban amarillentas, con grietas que parecían cicatrices mal cerradas. El piso tenía manchas de humedad y el baño olía a encierro. Pero en mis ojos brillaba otra visión, vi posibilidades, vi el espacio donde podía levantar no solo mi vida adulta, sino también mi independencia. Cada fin de semana, mientras muchos de mis amigos salían a bailar en los bares de la Roma o se escapaban a Valle de Bravo, yo me quedaba con brocha en mano. Pinté las paredes en tonos cálidos, elegidos uno a uno después de recorrer pasillos enteros de tiendas de pinturas en Home Depot de Insurgentes. Pasaba noches enteras buscando en internet combinaciones de colores que transmitieran calma y ternura. Y cuando la primera capa cubrió el blanco sucio, supe que estaba dejando mi huella. Con mi salario de maestra no podía darme lujos, pero cada mueble tenía una historia. El sofá gris de tela profunda lo pagué a plazos con las horas extras de tutorías que daba a mis alumnos. Recuerdo la sonrisa de una alumna, Jimena, cuando por fin entendió álgebra después de semanas de práctica. Ese logro suyo fue el mismo dinero que me permitió descansar sobre un sofá nuevo. La mesa del comedor la encontré en un tianguis de antigüedades en la Lagunilla. Estaba cubierta de polvo y cicatrices de tiempo, pero vi en ella la belleza escondida. La lijé con mis propias manos, la barnicé durante un fin de semana de encierro y, cuando terminé, se convirtió en el corazón de mis reuniones con amigas.
Ahí nos sentábamos a compartir tacos al pastor comprados en la esquina, a brindar con cerveza fría y a desahogarnos de las jornadas en la escuela. Mi recámara era mi orgullo mayor. La cama king size, con un colchón de memory foam que tardé meses en pagar, me recibía cada noche como una nube tibia después de los días extenuantes. Yo misma cosí las cortinas, eligiendo telas en el mercado de telas de la Merced, con colores que dejaban entrar la luz justa del amanecer. Creé un rincón de lectura con lámpara de pie y estantes llenos de libros que había coleccionado desde la universidad, novelas mexicanas de Elena Poniatowska, poesía de Octavio Paz, y algunos ejemplares viejos heredados de la tía Milagros. El baño fue otro triunfo. Ahorré por meses para cambiar los accesorios oxidados por piezas nuevas que había buscado con paciencia en ferreterías de la ciudad. Cada grifo, cada detalle era elegido con intención, porque quería sentir orgullo hasta en los rincones más pequeños de aquel lugar. La televisión de 65 pulgadas, lo admito, fue mi único exceso. Pero después de pasar el día rodeada de adolescentes que exigían atención y energía constante, merecía recostarme y perderme en una serie de Netflix como si estuviera en el cine. Esa pantalla era mi escape silencioso, mi regalo después de tanto esfuerzo. Cada vez que mi mamá me visitaba, veía su mirada recorrer los detalles. Tocaba con sus dedos el granito de la cocina y decía con voz suave: Araceli, tía Milagros estaría tan orgullosa de ti. Esas palabras me hacían temblar el corazón. Sentía que todo el sudor, cada peso invertido, cada sacrificio, se validaba en esos segundos de reconocimiento. No solo estaba construyendo un espacio físico, estaba levantando mi propia vida adulta, demostrando que con constancia se puede transformar lo más humilde en un lugar digno y hermoso. Por eso, ver a Nayeli arrastrar sus maletas sobre esos pisos que yo misma había pulido con tanto esfuerzo era como ver a alguien manchar con barro un cuadro pintado con sangre y lágrimas. No era solo un apartamento, era mi santuario, el lugar donde había aprendido a convertirme en mujer, maestra y dueña de mi propio destino. Y en ese instante, con el eco de sus tacones resonando sobre mi obra, entendí que no estaba simplemente entrando a vivir conmigo, estaba invadiendo todo lo que yo era. Nayeli siempre había sido distinta a mí. Donde yo aprendía a ahorrar cada peso, ella parecía vivir convencida de que el dinero caía del cielo como la lluvia de verano en la colonia Roma. Y lo más doloroso no era su inmadurez, sino como toda la familia se había acomodado a esa dinámica en la que yo era el soporte y ella, la princesa intocable. A los 23 años, Nayeli seguía viviendo en la casa de mis padres en Coyoacán, despertando a mediodía con el aroma del café que mamá le preparaba y las tortillas calientitas que papá compraba en la tortillería de la esquina. Mientras yo ya llevaba horas en la escuela, enfrentando a 30 adolescentes inquietos en 7º grado, ella subía fotos a Instagram desde su cama, con filtros brillantes y frases como fluyendo con la vida. No era raro que me llamara con voz temblorosa porque había rebasado el límite de sus tarjetas de crédito. Araceli, por favor, solo esta vez, te lo juro, me decía. Y ahí iba yo, depositando lo que apenas podía juntar después de pagar renta, comida y los libros para mis clases. Una vez incluso le pagué un viaje a Miami con sus amigas, porque la simple idea de verla llorar de frustración me rompía el corazón. El año pasado, llegó casi gritando a nuestra comida familiar en un restaurante típico en Xochimilco. Me veo como una perdedora con este iPhone viejo, dijo, agitando su iPhone 11 en el aire como si fuera una reliquia. Yo la miré, con incredulidad. Su teléfono funcionaba perfectamente, pero ella no soportaba que sus amigas ya presumieran el iPhone 14 Pro en sus historias. Me vas a salvar, ¿verdad?, insistió con sus ojos grandes, como si pedir $1,200 fuera lo mismo que pedir un vaso de agua. Y yo, contra toda lógica, terminé cediendo. Le compré el teléfono. Esa noche se tomó selfies con su nueva joya y me abrazó como si yo hubiera obrado un milagro. Esa era nuestra dinámica, yo resolvía, ella disfrutaba. Yo sacrificaba mis fines de semana para dar tutorías extras, y ella gastaba en ropa de diseñador que nunca pagaba. Yo cuidaba el legado de la tía Milagros en mi departamento, y ella hablaba de buscar su independencia mientras evitaba cualquier responsabilidad. En las comidas familiares, cuando el mole poblano llenaba la mesa y todos compartíamos tortillas hechas a mano, Nayeli se quejaba de lo difícil que era vivir bajo el techo de mis padres. Me tratan como una niña, necesito mi libertad, repetía, apuñalando los frijoles en su plato con el tenedor. Yo respondía con la frialdad de quien está agotada. Entonces consigue un trabajo y múdate.
Ella rodaba los ojos, como si trabajar fuera una tortura medieval. No entiendes, Araceli, no es tan simple. Estoy considerando mis opciones. Opciones. Esa palabra se me quedó grabada. Nunca tenía un plan real, solo excusas envueltas en perfumes caros y sonrisas descaradas. Y yo, la hermana mayor, seguía cayendo en el papel de rescatadora, aunque cada favor me dejara más cansada, más endeudada y más resentida. Pero aquella mañana, cuando la vi con sus maletas instalándose en mi departamento sin pedir permiso, entendí con una claridad dolorosa: Nayeli no quería independencia, quería heredar lo que yo había construido con mi propio esfuerzo. Y lo peor de todo es que mamá parecía dispuesta a dárselo en bandeja de plata. El aire en mi departamento se volvió pesado, como si el amanecer hubiera traído consigo no luz, sino un presentimiento oscuro. Yo observaba a Nayeli instalarse con descaro, arrastrando sus maletas sobre los pisos de madera que yo había elegido con tanto cuidado. Pero lo peor aún estaba por venir, la verdad que revelaría que mi propio hogar no era realmente mío. ¿Cómo entraste aquí siquiera? Le solté, con la rabia vibrando en cada palabra. Nayeli, con esa sonrisa arrogante que parecía recién salida de una portada de revista, contestó con naturalidad. Mamá me dio una llave. Sentí un golpe en el estómago, como si el piso se hubiera movido bajo mis pies. ¿Qué dices? ¿Mamá te dio una llave de mi apartamento? Ella encogió los hombros, paseando la vista por mi sala como si estuviera comprando un departamento en Polanco. Bueno, no es realmente tu apartamento, ¿verdad? Es de mamá. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. En segundos, 5 años de sacrificios, noches de trabajo extra, muebles comprados peso a peso y días de restauración artesanal se redujeron a una frase indiferente. No es tu apartamento. Con la garganta cerrándose, marqué el número de mamá. Cada timbre era como un martillazo a mis nervios. Al cuarto tono, su voz soñolienta apareció. ¿Por qué llamas tan temprano, Araceli? Mamá, Nayeli está aquí con maletas, diciendo que le diste permiso de mudarse conmigo. ¿Es cierto? Hubo un silencio largo, tan denso que ya contenía mi respuesta. Finalmente, mamá respiró hondo y dijo con calma: Sí, hijita. Nayeli necesita independizarse de nosotros, y esta es la solución perfecta. ¿Solución perfecta para quién? Exploté. Este es mi hogar, nadie me consultó. Del otro lado, la voz de mamá se endureció, cargada de esa autoridad incuestionable con la que crecimos. No es tu hogar, Araceli. Es mi propiedad. Yo soy la dueña. Sentí que el mundo se me caía encima. Todo mi esfuerzo, mi identidad, mi refugio, de pronto eran prestados, revocables, tan frágiles como una promesa rota. Traté de mantener la calma. Entonces dime, ¿cuánto va a pagar Nayeli de renta? La risa de mamá fue como un balde de agua helada. Nayeli no va a pagar renta. Tú sí. Y además, he decidido subirla. A partir del próximo mes será de $1,600. La sangre me hirvió. Eso es el doble de lo que he pagado. Incluso más del precio de mercado en esta zona. Pues Nayeli tiene 2 amigas dispuestas a pagar sin quejarse. Si no te gusta, puedes mudarte. Las palabras finales fueron una sentencia: pagar para sostener el estilo de vida irresponsable de mi hermana, o abandonar el santuario que había construido con mi alma. Colgué el teléfono temblando, las lágrimas mezclándose con la rabia. No era solo una cuestión de dinero, era una traición en toda regla. Mamá había elegido a Nayeli sobre mí, había invalidado mis años de sacrificio con una ligereza cruel. Y yo entendí, en ese amanecer áspero de Ciudad de México, que la familia puede ser la herida más profunda. La llamada con mamá no me dejó solo un nudo en la garganta, sino una certeza: el suelo bajo mis pies ya no era seguro. Nunca había sentido tan claramente que el amor de madre podía convertirse en un arma de presión, en una forma de chantaje emocional envuelta en palabras dulces pero afiladas. Me quedé de pie en medio de mi sala, mirando alrededor. El sofá que había pagado con mis tutorías extras, la mesa restaurada en la lagunilla, las cortinas que cosí en tardes enteras frente a la máquina de coser. Todo lo que me rodeaba era fruto de mis manos. Sin embargo, mamá lo había reducido a una condición brutal: no es tuyo, es mío. Si quieres quedarte, paga el doble. Si no, vete. Esa madrugada, mientras Nayeli se acomodaba descaradamente en mi recámara principal, abría mi closet y pasaba sus manos por mis vestidos como si fueran botín de guerra, sentí como mi rabia se mezclaba con algo aún más doloroso: impotencia.
Este cuarto tiene la mejor vista, me lo quedo yo, dijo, sonriendo como niña traviesa, mientras yo apenas podía respirar. Mi voz salió rota. ¿Y yo qué? ¿Me voy al cuarto de visitas? Pues sí, Araceli. No es tan grave. Al final, este es el departamento de mamá. Su tono ligero fue la confirmación del golpe más duro. No era una invasión improvisada, era una conspiración silenciosa. Mi madre y mi hermana se habían puesto de acuerdo, decidiendo sobre mi vida sin consultarme, invalidando mis años de sacrificio. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama improvisada del cuarto pequeño mientras escuchaba la música de Nayeli a todo volumen desde lo que solía ser mi santuario. Cada nota era como un recordatorio cruel. Ya no perteneces aquí. Y mientras el cielo de Ciudad de México se iluminaba con los primeros tonos naranjas del amanecer, entendí algo que me partió en dos. Ya no estaba luchando solo por un departamento, estaba luchando por mi dignidad. El golpe no fue solo económico ni logístico, fue emocional. Porque si mi propia madre podía ponerme un precio, podía doblar mi renta sin pestañear y favorecer a mi hermana aunque ella no aportara nada, entonces todo lo que yo había creído sobre justicia y amor familiar se desmoronaba. Me miré al espejo esa mañana. Mis ojos estaban hinchados, pero en mi reflejo vi más que cansancio, vi la chispa de alguien que se resiste a ser víctima. Y aunque el dolor era insoportable, supe que no me quedaba otra opción más que elegir, ceder y dejar que me pisotearan, o levantarme y recuperar lo único que nadie podía quitarme, mi valor propio. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo despertaba con el olor del café que solía preparar en paz, pero ahora estaba contaminado por la risa estridente de Nayeli desde la recámara principal, mi recámara, hablando por teléfono con sus amigas sobre fiestas, ropa nueva y planes de fin de semana en Polanco. Cada palabra suya era como una aguja que me recordaba que ya no tenía control en el espacio que había construido con tanto amor. Me sentaba en la mesa del comedor, esa que había restaurado con mis propias manos después de encontrarla olvidada en un tianguis, y miraba el departamento con una mezcla de orgullo y desolación. ¿Cómo podía ser que todo lo que representaba mi esfuerzo se hubiera convertido en el escenario de la invasión de mi hermana? La decisión me golpeaba cada noche. Ceder y quedarme bajo las reglas injustas de mamá, pagando el doble de renta y soportando la presencia de Nayeli, o renunciar a todo lo que había creado y empezar de cero en otro lugar. Una tarde, salí a caminar por las calles arboladas de la colonia del Valle, tratando de calmar mi mente. El bullicio de los puestos de tamales y el pregón de un vendedor de camotes me recordaron que la vida seguía su curso afuera, aunque la mía pareciera estar suspendida en una jaula invisible. Miraba a las familias pasar, niños con mochilas de superhéroes y madres con bolsas del mercado, y me preguntaba, ¿acaso yo no merecía también un lugar donde sentirme segura y respetada? Esa noche abrí mi laptop y entré a los portales de renta. Cada foto de departamentos era un recordatorio doloroso, espacios pequeños, rentas más altas que lo que había estado pagando, lugares impersonales. Pero también había algo distinto en ellos, libertad. Ninguno de esos anuncios llevaba la sombra de mamá ni la intrusión de Nayeli. Ninguno significaba despertarme sobresaltada porque alguien entraba a mi recámara sin permiso. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras comparaba precios y direcciones. Algunos estaban en colonias más alejadas, otros en edificios viejos con fachadas desgastadas. Pero de pronto, en medio de la búsqueda, apareció una opción distinta, un apartamento de una recámara en una calle tranquila, a 15 minutos de mi escuela. Las fotos mostraban luz entrando a raudales por las ventanas, un piso de madera gastado pero auténtico, y una cocina pequeña pero acogedora. Me quedé observando esas imágenes con el corazón en la garganta. No era perfecto. No tenía el espacio ni el lujo que había creado en mi actual hogar. Pero había algo que lo hacía infinitamente más valioso. Era solo mío. Nadie tendría una llave sin mi permiso, nadie me impondría condiciones absurdas. Mientras cerraba la computadora, respiré hondo y me sequé las lágrimas. La decisión estaba tomada. Me dolía el alma renunciar al lugar donde había invertido 5 años de esfuerzo y recuerdos, pero entendí que a veces la dignidad exige sacrificios. Y yo estaba lista para hacerlo. La primera vez que crucé la puerta de una inmobiliaria en la Condesa, sentí un vacío en el estómago parecido al vértigo. Era como si estuviera traicionando mi propio pasado, pero al mismo tiempo, con cada folleto que tomaba, con cada departamento que veía en la pantalla de la computadora, estaba acercándome a mi futuro. El agente me mostró varias opciones.
Un estudio diminuto en Santa María la Ribera, con paredes descascaradas y un balcón que apenas cabía una silla. Un loft moderno en Roma Norte, lleno de luz y plantas, pero con una renta que duplicaba lo que podía pagar. También un departamento oscuro en un edificio viejo de Tlatelolco, que me provocó escalofríos al entrar, como si sus muros guardaran historias de dolor. Cada visita era una montaña rusa emocional. Caminaba por los espacios imaginando dónde pondría mis libros, cómo sonaría la lluvia golpeando esas ventanas, dónde colocaría la mesa donde corregía exámenes hasta la madrugada. Pero también veía grietas, humedad, vecinos ruidosos, rentas inalcanzables. Y con cada no, la desesperación se me clavaba más profundo. Una tarde, exhausta, pensé en rendirme. Quizá debía aceptar la condición de mamá, pagar la renta abusiva y convivir con Nayeli como una sombra en mi propio hogar. Pero entonces, recordé las noches en que lloraba en silencio, ahogada por la injusticia. Y ese recuerdo fue suficiente para obligarme a seguir buscando. Fue en una calle tranquila de Portales Sur donde ocurrió la revelación. El edificio no era lujoso, pero tenía un encanto sencillo. Subí las escaleras y, al entrar al departamento, lo primero que me recibió fue una ráfaga de luz cálida atravesando los ventanales. El piso de madera estaba gastado, pero firme. Las paredes blancas parecían listas para abrazar nuevos recuerdos. En la pequeña cocina, imaginé el aroma del café por las mañanas, sin interrupciones, sin gritos ni invasiones. El agente me sonrió. No es grande, pero es acogedor. Y la renta está dentro de lo que buscas. Recorrí cada rincón con los ojos vidriosos. El baño con su espejo empañado, la recámara apenas suficiente para una cama y un buró, la sala diminuta que, con esfuerzo, podría transformarse en un refugio. No era perfecto, no era lo que había soñado, pero algo dentro de mí lo gritaba con fuerza: este lugar es libertad. Esa noche, mientras firmaba la solicitud de arrendamiento en un café de Narvarte, sentí que por fin estaba cerrando un ciclo. Sí, me dolía dejar atrás el departamento donde había invertido años de esfuerzo. Sí, mi madre y mi hermana probablemente lo celebrarían como una victoria. Pero yo sabía la verdad: al salir por esa puerta, no perdía nada. Al contrario, estaba recuperando todo lo que realmente importaba: mi dignidad, mi voz, mi paz. El día de la mudanza amaneció gris, con una llovizna fina que parecía acompañar el duelo de mi despedida. Empaqué mis libros en cajas de cartón que conseguí en la papelería de la esquina, envolví con cuidado la vajilla que tanto me había costado y doblé, una por una, las cortinas que yo misma había cosido. Cada objeto llevaba un pedazo de mi historia, y sacarlos del apartamento fue como arrancar fragmentos de mi piel. Nayeli apenas levantó la vista de su celular mientras veía cómo cargaban mis cosas. Con una sonrisa triunfal, me dijo: «Suerte, hermanita. Seguro estarás mejor en otro lugar». No respondí. Ya no valía la pena. Mi silencio fue mi último acto de dignidad frente a ella. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí que mis rodillas temblaban. Ese departamento había sido mi refugio, mi taller, mi templo. Y sin embargo, ahí estaba yo, dejándolo atrás porque quienes más debieron cuidarme fueron quienes me empujaron a soltarlo. El camión avanzó lentamente por las calles encharcadas de Ciudad de México, y cada semáforo era una pausa para asimilar la transformación que estaba viviendo. A través de la ventana, vi a vendedores de flores ofreciendo ramos en las esquinas, a niños riendo bajo la lluvia con impermeables baratos, a parejas compartiendo un café bajo los toldos. La vida seguía latiendo, recordándome que yo también tenía derecho a empezar de nuevo. Cuando llegamos al pequeño departamento en Portales Sur, el portero me recibió con una sonrisa amable. Subí las escaleras cargando una caja con mis libros favoritos y, al abrir la puerta, el espacio me recibió con su luz cálida y silenciosa. El eco de mis pasos fue extraño al principio, como si el lugar me estuviera probando, preguntando si realmente quería llamarlo hogar. Dejé la caja en el suelo, abrí las ventanas y respiré profundamente. El aire olía a tierra mojada, a promesa de renacimiento. Por primera vez en semanas, sentí paz. Esa noche, entre cajas apiladas y un colchón en el piso, me preparé un café sencillo en mi nueva cocina. Me senté frente a la ventana y observé las luces parpadear en la calle tranquila. No había muebles caros, no había lujos. Pero había silencio. Había espacio para mí. Había libertad. Y en ese instante, entendí que lo que había perdido en apariencia, lo había ganado en esencia. Había dejado atrás un departamento,
pero había recuperado mi vida. Las primeras semanas en mi nuevo departamento fueron un torbellino de emociones. Había noches en que despertaba sobresaltada, con la sensación de que Nayeli entraría sin avisar o que mamá me llamaría para recordarme que debía pagar más renta. Pero al abrir los ojos, todo lo que encontraba era silencio. Un silencio limpio, protector, mío. Poco a poco, ese silencio se convirtió en música. Aprendí a disfrutar de los pequeños rituales que antes estaban contaminados por la tensión. Preparar café por la mañana mientras la luz bañaba la sala, sentarme en el piso con un libro y perder la noción del tiempo, bailar sola en la cocina al ritmo de una cumbia sonando desde mi celular. La libertad no tenía precio, y yo la estaba redescubriendo a cada instante. El barrio también empezó a abrazarme. La señora de la tienda de la esquina me sonreía cada vez que bajaba a comprar tortillas. El portero me llamaba por mi nombre con una calidez que me recordaba lo que era sentirse bienvenida. Incluso los vendedores del mercado comenzaron a apartarme mangos maduros porque sabían que eran mis favoritos. Era como si la ciudad me estuviera diciendo, este es tu lugar ahora, Araceli. Claro que había momentos de nostalgia. Pasaba frente a calles que me llevaban al antiguo departamento y un nudo me apretaba la garganta. Pero en lugar de hundirme en la tristeza, elegí transformar esa nostalgia en fuerza. Entendí que la verdadera casa no son las paredes ni los muebles, sino la dignidad de quien la habita. Una tarde, mientras corregía cuadernos de mis alumnos en la mesa improvisada del comedor, me descubrí sonriendo. Ya no me sentía víctima. Había recuperado mi voz, mi espacio, mi derecho a decidir. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi destino. Y entonces lo comprendí. Mi madre y mi hermana podían quedarse con aquel departamento, podían repartirse sus habitaciones y llenarlo de risas superficiales. Pero lo que jamás podrían arrebatarme era lo que había ganado al soltarlo, la libertad de empezar de nuevo sin cadenas, la certeza de que mi vida me pertenece únicamente a mí. Mirando por la ventana aquella noche, mientras la ciudad se iluminaba con miles de luces, sentí un fuego suave crecer en mi pecho. No era rabia, no era dolor, era esperanza. Y con esa esperanza, supe que el capítulo más hermoso de mi historia apenas comenzaba. Hoy, mientras miro atrás, me doy cuenta de que todo lo que viví no fue un castigo, sino una lección brutalmente necesaria. El despojo, la traición disfrazada de cariño, las noches en vela preguntándome, ¿por qué a mí? Todo eso me empujó hacia una verdad que nunca había querido enfrentar. A veces, para encontrarnos, tenemos que perderlo todo. El apartamento, que pensé era mi victoria, se convirtió en mi cárcel. Y cuando finalmente tuve el valor de soltarlo, descubrí que la verdadera riqueza no estaba en 4 paredes ni en muebles cuidadosamente escogidos. Estaba en mi capacidad de resistir, de reconstruir, de levantarme con dignidad aunque la vida me hubiera puesto de rodillas. Porque la familia, aunque debería ser nuestro refugio, también puede convertirse en la tormenta más devastadora. Y no pasa nada si tenemos que alejarnos para sobrevivir. No es egoísmo, no es ingratitud, es amor propio. Y el amor propio es el único que realmente garantiza nuestra libertad. Hoy vivo en un espacio más pequeño, sí. Pero aquí no existen gritos que me quiebran, ni condiciones que me encadenan. Aquí el silencio es mío, la risa es mía, las lágrimas también son mías. Y cada día, cuando despierto y preparo mi café sin miedo, celebro la conquista más grande de mi vida, la libertad de ser dueña de mí misma. Si estás escuchando esta historia, quizá también has sentido que te arrancan lo que tanto te costó construir. Quizá te has visto obligado a elegir entre lo injusto y lo doloroso. Y quiero decirte algo, duele, sí. Pero del otro lado del dolor, hay una fuerza que no imaginas. Una vida nueva, ligera, tuya. No tengas miedo de soltar. No tengas miedo de empezar de nuevo. A veces, lo que parece una pérdida es, en realidad, la puerta secreta hacia tu renacer. Y cuando la cruces, te darás cuenta de que nada ni nadie puede arrebatarte lo que eres en esencia, libre, valioso, suficiente. Han pasado meses desde aquella mudanza, y a veces me sorprende lo mucho que puede cambiar una vida en tan poco tiempo. Aún recuerdo la primera noche en este nuevo departamento, cajas apiladas, colchón en el suelo, la soledad rugiendo en cada esquina. Era un vacío inmenso, sí, pero también un lienzo en blanco. Con el tiempo, ese vacío se llenó de pequeñas conquistas. La estantería que armé con mis propias manos, las plantas que ahora florecen en la ventana, las fotos de mis alumnos pegadas con imanes en el refrigerador. No era la casa perfecta,
pero era mi casa. Cada detalle me recordaba que había elegido la dignidad por encima del miedo. Lo más curioso es que la herida, que en un principio parecía insoportable, empezó a sanar en formas inesperadas. Comprendí que el dolor no desaparece de golpe, se transforma. Lo que antes era llanto se convirtió en gratitud, lo que antes era rabia se volvió aprendizaje. Y con cada respiración, me fui liberando del peso que arrastraba. A veces pienso en mamá y en Nayeli, en cómo celebraron mi partida como si fuera su victoria. Y sonrío, porque ahora sé que lo que ellas llamaron triunfo fue, en realidad, la chispa de mi renacer. Ellas se quedaron con un apartamento, yo me quedé con mi libertad. Y esa es una riqueza que no se mide en metros cuadrados ni en muebles caros, sino en la paz de abrir una puerta y saber que nadie la cruzará sin mi permiso. Hoy, al mirar por la ventana, veo la vida con otros ojos. El pregón del tamalero ya no me irrita, me acompaña. El sonido de la lluvia contra el vidrio ya no me entristece, me calma. Y cada amanecer es un recordatorio de que sobreviví, de que elegí empezar de nuevo y tuve el coraje de hacerlo. Porque al final, lo que me arrebataron no fue nada comparado con lo que descubrí, la certeza de que nadie puede encarcelar un corazón que decide ser libre. Y ese eco de libertad me acompaña todos los días, como una melodía que jamás quiero olvidar. Si algo me enseñó esta historia es que la lucha por la libertad personal no es exclusiva mía ni de mi familia, es un espejo en el que cualquiera puede mirarse. Todos, en algún momento, hemos sentido el peso de cargas que no nos corresponden, la presión de expectativas injustas, la culpa que otros intentan sembrar en nuestro corazón para mantenernos atados. Pero lo cierto es que ningún amor auténtico nace de la opresión. Quien te quiere no te condiciona, no te exige que pagues un precio imposible, no te arrebata lo que has construido con tus propias manos. El verdadero amor, ya sea de familia, de pareja, de amistad, siempre deja espacio para que seas tú mismo, completo, sin cadenas. Mi historia ocurrió en un departamento de la Ciudad de México, entre discusiones familiares y paredes que se volvieron testigos de mis lágrimas. La tuya quizás suceda en otro lugar, en un trabajo donde no valoran lo que haces, en una relación donde tu voz es silenciada, o incluso dentro de tu propia mente, donde las dudas y los miedos se convierten en carceleros invisibles. Lo importante no es el escenario, sino la decisión. Y esa decisión siempre será la misma, elegirnos a nosotros mismos, incluso cuando hacerlo signifique empezar de cero. Sí, reescribir la vida duele. Dejar atrás lo conocido, aunque sea tóxico, aterra. Pero al otro lado del miedo se esconde la versión más poderosa de quienes somos. Una versión que entiende que la dignidad no se negocia, que la libertad no se pide prestada, que la paz no depende de otros, sino de nuestra valentía para reclamarla. Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo, no estás solo. Todos llevamos cicatrices de batallas invisibles, todos hemos tenido que soltar para poder volar. Y cada vez que alguien elige levantarse y decir basta, abre un camino para que otros también lo hagan. Porque al final, la vida no se mide por lo que perdemos, sino por la fuerza con la que decidimos levantarnos. Y créeme, cuando cruces la puerta hacia tu propio renacer, descubrirás lo mismo que yo descubrí, que lo que parecía un final, en realidad era el inicio de tu libertad. El renacer no termina cuando cierras una puerta y abres otra, comienza realmente cuando decides qué semillas plantar en el nuevo suelo que ahora pisas. Después de meses de reconstruirme, comprendí que la libertad que había conquistado no podía quedarse solo en mí, debía transformarse en legado. Cada vez que entro a mi salón de clases, miro a mis alumnos y me reconozco en sus ojos llenos de dudas y esperanzas. Entiendo que muchos de ellos también cargan con mochilas invisibles, familias fracturadas, responsabilidades que no corresponden a su edad, sueños que otros les dicen imposibles. Y entonces, más que enseñarles gramática o historia, trato de recordarles, con cada palabra, con cada gesto, que tienen derecho a ser dueños de su propia vida. Porque aprendí que el dolor no se supera ocultándolo, sino convirtiéndolo en motor. Por eso ahora escribo mis experiencias en un cuaderno que guardo en la mesa de noche. No es un diario íntimo cualquiera, es un mapa de cicatrices, un testimonio que algún día compartiré para que otros encuentren luz en medio de su oscuridad. En el barrio, también me descubro distinta. Donde antes veía simple rutina, ahora veo comunidad. El saludo de la señora que vende tamales, el niño que corre tras su pelota en la banqueta, el anciano que riega las plantas frente a su casa, todos forman parte del tapiz que sostiene mis días. Entendí que la libertad florece cuando se comparte,
cuando dejamos que nuestras raíces se entrelacen con las de los demás. Y aunque aún guardo ecos del pasado, la voz de mi madre juzgándome, la sombra de Nayeli celebrando mi pérdida, ya no me persiguen, son recordatorios de lo lejos que he llegado. Son marcas que me impulsan a no olvidar quién fui y a no renunciar jamás a quien soy ahora. Hoy siembro, con pequeños actos, un futuro distinto. Cada planta que riego en mi ventana, cada palabra de aliento a un alumno, cada paso firme que doy por las calles de esta ciudad inmensa, es una semilla de vida nueva. Sé que no cosecharé todas, pero no importa. Lo esencial es que, por primera vez, elijo lo que planto. Y esa elección lo cambia todo. Hay huellas que no se marcan en el suelo, sino en el aire, en la memoria de quienes cruzan nuestro camino. Y he comprendido que mi verdadera herencia no está en bienes materiales ni en lo que algún día puedan escribir en una escritura pública. Mi legado vive en lo invisible, en lo que no se puede medir pero sí se puede sentir. Cuando una de mis alumnas se atrevió a leer en voz alta su poema frente a toda la clase, me miró buscando aprobación. En ese instante vi mi reflejo en ella, esa niña que alguna vez fui, temblorosa de miedo a ser juzgada. Y al sonreírle, entendí que estaba transmitiendo algo más poderoso que conocimiento, estaba heredándole el coraje que me tomó años conquistar. Lo invisible también se filtra en mis relaciones cotidianas. La tendera que nota mi risa después de tantos meses de verme con el ceño fruncido, el vecino que me saluda con complicidad porque sabe que he pasado por tormentas y sigo aquí, firme, incluso los amigos que me escuchan con más atención cuando les digo que la libertad comienza cuando aprendemos a decir no. Sin querer, mi historia se ha convertido en faro. No porque sea extraordinaria, sino porque es profundamente humana. Ese es el legado que quiero dejar, no un testimonio de dolor, sino una semilla de valentía. Que otros, al escuchar mi experiencia, se atrevan también a soltar lo que los oprime, a cerrar puertas que ya no los protegen, a reclamar espacios que parecían negados. Porque los departamentos se venden, los objetos se rompen, las herencias se disputan. Pero lo que permanece, lo que realmente cambia el mundo, es lo invisible, la fuerza que despertamos en los demás con nuestras decisiones. Y si alguna vez me preguntan qué gané después de todo, responderé sin titubear: gané la oportunidad de dejar un legado que no se puede arrebatar, un eco silencioso que seguirá vivo en cada vida que logre inspirar. La noche en que crucé la azotea de mi nuevo edificio por primera vez, entendí lo que significa llegar al último umbral de una historia. No había fiesta, no había testigos, solo el cielo abierto de la Ciudad de México desplegándose sobre mí, con miles de luces titilando como si fueran respuestas a preguntas que aún no me atrevía a formular. Me acerqué a la orilla y sentí el viento golpearme el rostro, fuerte, limpio, casi desafiante. Durante un instante, cerré los ojos y recordé cada peso que había cargado, las discusiones, las lágrimas, la sensación de ser despojada. Y luego, como si el aire mismo quisiera arrancármelos, sentí como todo eso se deshacía, convirtiéndose en polvo que ya no me pertenecía. Ese fue mi verdadero último umbral, no una puerta física, sino la decisión de no mirar atrás con rencor, sino con gratitud. Gratitud porque cada herida me había empujado hasta aquí, hasta este punto donde podía respirar sin cadenas. Gratitud porque, al perder un techo, había encontrado el cielo entero. Miré hacia abajo, las calles bullían de vida, los vendedores cerraban puestos, los niños reían en las banquetas, la música de un mariachi lejano se mezclaba con los claxones. Y entendí que no estaba sola, que mi historia, aunque única, era también la historia de miles que alguna vez tuvieron que soltar para renacer. Sonreí, porque ese era el verdadero cierre, no quedarme encerrada en lo que me ocurrió, sino abrirme a lo que vendría. El último umbral no era un final, era un pasaje. Y yo, Araceli, lo había cruzado con la certeza de que la libertad no se hereda ni se regala, se conquista. Esa noche, bajo el cielo inmenso, prometí algo en silencio: nunca volver a permitir que nadie definiera el valor de mi vida. Y mientras las estrellas me devolvían un brillo cómplice, supe que esa promesa sería mi nueva brújula. El último umbral estaba detrás de mí. Delante, solo quedaba el horizonte.